¿Hay países peores que Venezuela para emigrar? Como ya es conocido, Venezuela enfrenta una de las peores crisis de migrantes en la historia reciente del mundo. Pero queda claro que no es la única nación del continente cuyas credenciales para la vida, la prosperidad y el desarrollo están por el piso. Con eso en consideración y usando datos de la Organización Internacional para las Migraciones, te presentamos los 6 países peores que Venezuela para emigrar en América Latina. Así que sin más, comencemos. En Cuba, tras el colapso de la Unión Soviética y el fin de los generosos subsidios, el combustible era tan escaso que mucha gente dejó de conducir y el gobierno importó miles de bicicletas chinas. Esta crisis, conocida como el periodo especial, se extendió a casi todos los aspectos de la vida, provocando apagones, escasez de alimentos e incluso una deficiencia de vitaminas que se cree que es la causa de una misteriosa afección neurológica que afectó a más de 50,000 personas. El fin de esta era llegó en el 2000, en gran parte porque Venezuela y su liderazgo izquierdista acudieron al rescate. Pero ahora, una caída en la ayuda venezolana, junto con un embargo comercial endurecido por Estados Unidos, ha llevado a Cuba a su peor crisis desde la depresión postsoviética de 1990. Este choque en la economía cubana no es algo que vaya a suceder en un futuro, sino que ya viene sucediendo desde el 2015. La escasez de bienes en Cuba ha sido común desde años, pero el gobierno anunció nuevamente en el 2019 el racionamiento de pollo, huevos, arroz, jabón y otros productos. Las operaciones mineras que consumen grandes cantidades de energía se paralizaron y se han ajustado los horarios de trabajo para reducir el uso de luces y aire acondicionado. En general, expertos concluyen que Venezuela aún es un desastre en colapso, mientras que Cuba ya es una historia irremediable del pasado. Bolivia es lo que algunos politólogos se atreven a llamar el país más exitoso del mundo, que se considera a sí mismo socialista, por encima de los países nórdicos que en general evitan esta etiqueta. Cuando Evo Morales fue elegido presidente en 2006, repudió explícitamente el capitalismo y alineó a Bolivia con la Venezuela de Hugo Chávez y la Cuba de Fidel Castro, pero su gobierno consiguió éxito para sorpresa de muchos. Bolivia entró en un periodo de rápido crecimiento y se redujo la pobreza en casi un 60%, pero economistas alertan que parte de la razón por la que Bolivia pudo triunfar es porque Evo Morales permitió que existiesen diversos grados de capitalismo en la economía boliviana para subsistir, en especial a lo que concierne a la producción de gas y litio. En el índice de libertad económica, Bolivia ocupa el puesto 173 de 182 países, solo por encima de Cuba y Venezuela en América Latina. Asimismo, Bolivia es el país con mayor déficit público de Sudamérica después de Venezuela. Mientras tanto, en el 2018, los gastos de 29 de las 32 empresas estatales superaron los ingresos en un 2.2% del PIB. Para ahora, la victoria del partido de Evo en 2020 no hace más que cubrir de sombras un país que parecía en vías de recuperarse del colapso político y económico, pero ahora se pinta con un futuro más oscuro del esperado, tanto para migrantes como para los propios bolivianos. Casi 2 años después de que Nicaragua se hundiera en una grave crisis política y social, más de 100,000 personas han huido por denuncias de persecución y abusos de derechos humanos en el país. Por supuesto, en busca de asilo en el extranjero.
Incluso después de que disminuyó el aumento inicial de la violencia en abril del 2018, los estudiantes, defensores de los derechos humanos, periodistas y agricultores nicaragüenses continúan migrando de su país a una tasa promedio de 4.000 personas cada mes. Y es que, sin una solución a la crisis interna a la vista, la Agencia de la ONU para los Refugiados espera que estas cifras aumenten. A pesar de que los niveles de seguridad han disminuido y existió un periodo de crecimiento económico en el país por un tiempo sostenido, los 13 años de gobierno ininterrumpido que lleva Daniel Ortega en el poder dejan claro que la situación no mejorará mucho con respecto a las estadísticas actuales. Según el Banco Mundial, Nicaragua sigue siendo el segundo país más pobre de América después de Haití, por lo cual migrar hacia esta nación puede ser incluso una peor decisión que asentarse en Venezuela. En El Salvador, una economía estancada, desastres naturales, altos niveles de violencia, una historia de disturbios civiles, intervenciones externas y desigualdades sociales profundamente arraigadas han empujado a un número creciente de personas a abandonar la nación durante las últimas 2 décadas. Claramente, en un país con estas credenciales, el concepto de migrar hacia sus tierras está prácticamente desaparecido. El Salvador es definido por la salida poblacional y no por una entrada, en donde se estima que 1/3 de la población vive fuera de sus fronteras. Y es que en una muestra reciente de la consultora Gallup, los habitantes de El Salvador y Venezuela calificaron a sus naciones como lugares para vivir con peor sensación de seguridad que Siria. Asimismo, en el Índice de Prosperidad 2019 del Instituto Legatum, que analiza a 167 países, El Salvador está casi a la par de Venezuela en términos como protección ciudadana, educación o calidad económica. A diferencia de países como El Salvador, que han sido desgarrados por la violencia de las pandillas callejeras, en Guatemala, la pobreza y la falta de empleo son la razón principal por la cual huye su población de 17 millones de personas. Esta inseguridad laboral, junto a la obvia convivencia con el resto de los países del violento Triángulo del Norte, ha puesto a Guatemala en una posición poco privilegiada que elimina casi por completo cualquier razón para emigrar hacia este país. Guatemala es la economía más grande de América Central, pero uno de los países más desfavorecidos de América Latina por la igualdad de ingresos. Alrededor del 60% de los guatemaltecos viven en la pobreza y ese porcentaje es significativamente mayor entre la mayoría indígena, incluso entre los que tienen trabajo. El 95% gana salarios insuficientes para satisfacer las necesidades básicas de una familia. Al mismo tiempo, casi la mitad de los niños guatemaltecos menores de 5 años sufren desnutrición y solo 1 de cada 4 asiste a la escuela secundaria o más allá. No por nada, usualmente se describe a esta nación como el peor país del mundo para ser niño. En el tema de la salud y la calidad de vida, Guatemala se pone casi 20 puestos por debajo de Venezuela, según el Índice de Prosperidad de Legatum, dejando claro que es un país peor para emigrar que la nación bajo el régimen de Nicolás Maduro. Como el segundo país más pobre de Centroamérica, Honduras sufre una distribución extraordinariamente desigual del ingreso y un subempleo desenfrenado. Y es que en esta nación centroamericana, el 60.9% de su población vive en pobreza y la violencia generalizada de las pandillas ha acabado por completo con zonas que alguna vez pretendieron vivir en prosperidad. Según palabras de los propios hondureños, en esta nación no existe trabajo, justicia o leyes. Por años los criminales han extorsionado a la población para que paguen un impuesto de guerra arbitrario, necesario para la supervivencia, porque quienes no pueden abonarlo a menudo se enfrentan a ser liquidados.
En el mencionado índice de prosperidad, Honduras y Venezuela no se encuentran tan separados en lo que respecta a la protección, seguridad personal o corrupción, pero sí se separan cuando se habla de calidad de vida. Y es que, de acuerdo al estudio, Honduras se encuentra en la posición 110 de 167 a nivel mundial, mientras que Venezuela se halla en el lugar 96. Esta diferencia viene marcada especialmente por una Honduras en donde la prosperidad no ha visto la luz por décadas, a diferencia de Venezuela, cuya crisis se ha acrecentado en los años recientes. Esos números son entonces más que suficientes para hacer de Honduras un país con peor cualidades para emigrar que Venezuela en América Latina. Y así finalizamos este video de Bendito Extranjero, en el que te comentamos cuáles son esos países de la región que serían peores para emigrar que una Venezuela en crisis. Si crees que tu país también debe ser incluido en esta lista, o si estuvo en esta lista y crees que no debería ser así, me encantaría que comentes acá abajo cuáles son tus opiniones. Y como siempre te pido, basados en el respeto fundamental acá en Bendito Extranjero. Además de comentar, dale me gusta al video y compártelo en tus redes sociales. Y acércate a nuestras redes, @Bendito Extranjero, tanto en Facebook como en Instagram. Suscríbete al canal haciendo clic en suscribirse y luego en la campanita. Así, siempre que haya un video nuevo, serías de los primeros en verlo. En fin, mil gracias por llegar hasta aquí. Esto fue Bendito Extranjero. Chao.